entonces, hoy vamos a empezar con la clase de embriología cardiovascular. Y aquí la embriología cardiovascular van a ver ustedes que se divide en diferentes secciones. No solamente vamos a hablar de la embriología del corazón, sino vamos a hablar de la embriología de los grandes vasos y de la vasculatura en general. Para empezar, vamos a hablar sobre una estructura llamada campo cardiogénico primario. El campo cardiogénico primario aparece aproximadamente a la mitad de la tercera semana de gestación, es decir, todavía durante el periodo de gastrulación. Podríamos decir entonces que la embriología del aparato cardiovascular inicia previo o todavía un poco antes que el resto de los sistemas en nuestro organismo. Este campo cardiogénico primario, como ustedes podrán observar, se forma aquí alrededor, por arriba de lo que será el tubo neural, por arriba de la placa neural, y este va a formar una serie de células llamadas células cardíacas progenitoras. Estas células cardíacas progenitoras van a migrar desde esta región hasta el mesodermo de la placa lateral, específicamente su capa visceral o capa esplácnica. Aproximadamente entre el día 16 y el día 18, entonces se forma este campo cardiogénico primario, ¿de acuerdo? Gracias a la migración de estas células cardíacas progenitoras. Y esto va a formar a las aurículas, al ventrículo izquierdo y a la mayor parte eventualmente del ventrículo derecho. Aproximadamente entre el día 20 y día 21 de gestación se va a formar en base o gracias a este campo cardiogénico primario, pues un campo cardiogénico secundario que va a formar al resto del corazón, es decir, a la otra porción del ventrículo derecho. El campo cardiogénico primario, vamos a ver que las células que forman este campo cardiogénico primario van a formar una serie de precursores miocárdicos llamados mioblastos. Recuerden ustedes que los mioblastos como tal son células precursoras de músculos y van a formar una serie de islas llamados islotes sanguíneos. Aquí en un corte transversal con respecto a la imagen previa vamos a poder observar el mesodermo de la placa lateral, específicamente su capa esplácnica, y aquí en unión a este mesodermo de la placa lateral vamos a poder observar estos islotes o islas sanguíneas que habrán de generar células sanguíneas y vasos por medio de un proceso llamado vasculogénesis. Estos islotes sanguíneos que vemos aquí poco a poco van a empezar a fusionarse para formar un campo llamado campo cardiogénico. Todo esto está sucediendo en posición cefálica con respecto a la posición del embrión. Recuerden, este es un corte transversal con respecto a la imagen previa, pero si hacemos un corte longitudinal con respecto a la imagen de la diapositiva anterior, vamos a poder observar que justo aquí es donde se encuentra ese campo cardiogénico, de tal manera que el campo cardiogénico primario, secundario y eventualmente el campo cardiogénico como tal se va a encontrar en posición cefálica, ¿sí? Hacia acá es la región cefálica, hacia acá tenemos la región caudal. Poco a poco, conforme se va desarrollando la cavidad intraembrionaria, que ya vimos en la clase de la formación de las cavidades y del sistema muscular, esta estructura habrá de ser rodeada por su cavidad pericárdica. Y eventualmente este campo cardiogénico habrá de descender hacia una posición cervical hasta llegar a la posición torácica que tiene su corazón. ¿A qué nos referimos con esto? Que durante el periodo embrionario o durante su desarrollo en etapas tempranas, su corazón prácticamente podríamos decir que empieza su formación casi a la altura de su cabeza y poco a poco va descendiendo con la formación de las diferentes cavidades hacia la región torácica. De tal manera que se va a formar una estructura llamada tubo cardíaco. ¿A qué vamos con esto? La cavidad pericárdica que rodea al campo cardiogénico va a empujar a la membrana bucofaríngea, esto para que descienda entonces con respecto a su posición inicial todo este sistema cardiovascular. Y gracias a la fusión de los islotes sanguíneos que comentábamos previamente, se van a formar un par de tubos
unos tubos cardíacos del lado derecho y otro del lado izquierdo. Estos tubos eventualmente se van a fusionar entre sí formando un solo tubo. Este tubo cardíaco tiene evidentemente un revestimiento endotelial, aquí es donde tenemos que hacer correlación con las clases de histología y lo que vamos a ver más al ratito, y una capa externa de miocardio. Recordarán ustedes, según lo que ya leyeron, que el corazón está revestido por 3 grandes capas, el endocardio, el miocardio y el epicardio. En el polo caudal de este tubo cardíaco, que como ustedes pueden observar se encuentra a este nivel, en el polo caudal vamos a encontrar el drenaje venoso. Y el bombeo de sangre, pues bueno, va a originar y se va a dar gracias al primer arco aórtico. Poco a poco, este tubo cardíaco se va a unir a la cavidad pericárdica que lo rodea por medio de una estructura llamada mesocardio dorsal, que ustedes podrán observar a este nivel. Nuevamente, este es un corte transversal de lo que habíamos visto previamente. Aquí ya se formó la cavidad intraembrionaria, como les había platicado. Aquí se forma el tubo que se fusiona por la fusión de un tubo que está del lado derecho, otro tubo que está del lado izquierdo. Poco a poco este mesocardio dorsal que ustedes ven aquí habrá de desaparecer y creará al seno pericárdico transverso. El seno pericárdico transverso, a final de cuentas, es un espacio entre los grandes vasos del corazón. Ahora bien, las capas de este tubo van a estar formadas por endocardio, miocardio y epicardio. A final de cuentas, estas son las mismas capas que vamos a ver en la histología cardiovascular. El endocardio forma el revestimiento endotelial del corazón, de sus diferentes cavidades. El miocardio va a formar a las paredes musculares y el epicardio va a cubrir a toda la cara exterior de este tubo cardíaco, eventualmente de su corazón. Ojo, porque el epicardio y el pericardio visceral son lo mismo. Ya lo vimos en la anatomía cardiovascular, como el pericardio es una membrana fibroserosa que se divide en una capa fibrosa externa y en una capa serosa interna. Ahora bien, el tubo cardíaco, que se forma por la fusión de un tubo derecho, de un tubo izquierdo, por la formación de estos islotes sanguíneos, va a sufrir una serie de cambios para formar una estructura llamada asa cardíaca. Esto que ustedes ven aquí es el embrión en un corte, por así decirlo, coronal, donde aquí vemos el neuroporo anterior. Aquí vemos a la caja o a la cavidad torácica y aquí veremos a lo que es la cavidad abdominal. Si ustedes se fijan, aquí vemos al tabique transverso que, como ya habíamos platicado en su momento, formará junto con otros pliegues al diafragma. Entonces, si ustedes pueden observar esta estructura, en forma de tubo, aquí les señalan cómo empieza a doblarse sobre sí mismo. Es como si tuvieran una manguera entre sus dos manos y van descendiendo la mano que está arriba y ascendiendo la mano que está abajo, de tal manera que se van a formar una serie de dobleces en este tubo. Esto va a formar al asa cardíaca. El asa cardíaca entonces se forma por el alargamiento del tubo cardíaco, por esto se da gracias a la agregación del campo cardiogénico secundario y es esencial para la formación o terminar la formación del ventrículo derecho. Poco a poco, al día 23 aproximadamente de gestación, este tubo cardíaco entonces va adoptando estas curvaturas. La región más superior se dirige hacia abajo, la región inferior se dirige hacia arriba. Esto va a formar entonces al asa cardíaca aproximadamente en el día 28 de gestación. En estas imágenes ustedes van a poder observar aquí precisamente esta estructura, el tubo cardíaco como tal, que poco a poco empieza a flexionarse, a doblarse sobre sí mismo para formar al asa cardíaca. Ustedes podrán observar entonces que esta estructura, el asa cardíaca como tal, la vamos a dividir en diferentes porciones. Mientras que en su porción más superior a este nivel tenemos a esta estructura llamada bulbo arterial, que como su nombre lo dice, habrá de formar arterias de gran calibre, en esta región intermedia tenemos a la estructura ventricular o a la región ventricular. Más abajo todavía tenemos a la región auricular y al seno venoso. Esto no tiene ninguna forma similar todavía a lo que es su corazón. Ustedes saben que en su corazón tenemos
4 grandes cavidades, 2 aurículas superiores, 2 ventrículos inferiores. Y si ustedes se fijan, aquí esto prácticamente lo encuentran al revés. Pero poco a poco, conforme se van plegando estas estructuras, mientras unas descienden y otras ascienden, se va a formar una estructura muy similar a lo que corresponderá a su corazón como tal. Mientras el bulbo arterial lo tenemos en unión aquí al ventrículo, estos dos descienden para adoptar la posición en el corazón de un recién nacido y las aurículas ascienden para adoptar su posición natural. En esta región auricular, como ustedes pueden observar, se forma la aurícula común. Todavía no hay una división, no hay un tabique que divida una aurícula de la otra. Poco a poco vamos a ver cómo los tabiques que se forman a este nivel dividen a las aurículas. Vamos a poder observar en esta zona de aquí una unión aurículo-ventricular que dará lugar al conducto aurículo-ventricular, todavía comunicados por completo entre sí. Insisto, todavía no hay tabiques a este nivel que dividan a estas cavidades. Toda la cavidad que se encuentra aquí adentro está completamente unida, por así decirlo, o está en comunicación todas estas estructuras sin algo que las separe. Vamos a tener al bulbo arterial, que este va a formar la porción trabeculada del ventrículo derecho, pero además va a formar grandes vasos, va a formar prácticamente a las arterias pulmonar y a la arteria, a la arteria pulmonar que emerge del ventrículo derecho y a la arteria aorta que emerge del ventrículo izquierdo. Se van a separar entre sí estos dos grandes vasos eventualmente gracias a la formación de un tabique llamado tabique espiral. La unión ventrículo vulvar, esta va a formar un agujero interventricular primario, es decir, aquí mismo, entre esta unión, la unión bulboarterial o la región bulboarterial y el ventrículo, se va a formar un agujero interventricular primario. Este habrá de separarse, como les digo, por un tabique llamado tabique espiral. Y por último, el ventrículo primitivo que tenemos a este nivel habrá de formar mayoritariamente al ventrículo izquierdo. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, el bulbo arterial que tenemos a este nivel eventualmente va a formar gran parte del ventrículo derecho y los grandes vasos que emergerán del corazón. La región ventricular va a formar al ventrículo izquierdo y evidentemente la región auricular asciende para formar a las aurículas. Y aquí lo podemos ver de otra forma. Fíjense cómo el tubo ya se encuentra plegado, el asa ya está formada y conforme van ascendiendo ciertas estructuras se forman las aurículas primitivas y el ventrículo primitivo, a final de cuentas una cavidad que habrá de separarse poco a poco en un ventrículo derecho y en un ventrículo izquierdo. Aquí tendríamos a la región del bulbo arterial. Se me pasaba a comentar que por arriba del bulbo arterial tenemos esta estructura, el cono arterial o cono arterioso, que esto formará parte de los grandes vasos, como habíamos platicado. La región ventricular va a formar al ventrículo izquierdo mayoritariamente y pues la región auricular, evidentemente, a las aurículas. Si hiciéramos un corte transversal de esta asa cardíaca, veríamos entonces que todas estas estructuras están comunicadas entre sí. No hay tabiques todavía que separen a toda esta gran cavidad. Es una cavidad que, aunque está plegada entre sí, puede tener ciertas paredes, no hay paredes que dividan como tal a las aurículas entre ellas mismas, de los ventrículos o entre ellos mismos. Ahora bien, el seno venoso, que es una estructura que también se encuentra a nivel de este tubo o asa cardíaca en su polo más inferior y que poco a poco, conforme ascienden las aurículas, se lo llevan consigo hacia arriba, va a iniciar su desarrollo a la mitad de la 4ª semana de gestación. Como ustedes podrán observar, el seno venoso se divide en un lado derecho, por así decirlo, y en un lado izquierdo. Estos senos venosos reciben sangre de estas diferentes astas. Se le llaman astas porque parecen una cornamenta, ¿sí? Las astas de los senos venosos derecho y seno venoso izquierdo. Aquí es como si lo estuviéramos viendo desde su cara posterior, ¿de acuerdo? Cada asta, como ustedes pueden observar, va a recibir sangre de 3 diferentes venas. La vena vitelina en su región más medial,
la vena umbilical. Prácticamente podríamos decir que la vena umbilical eventualmente va a desaparecer y la vena cardinal común, ¿de acuerdo? Estas, aproximadamente a la 10ª semana de gestación, vamos a ver que van a obliterar la vena cardíaca común del lado izquierdo, es decir, las 3 venas que forman al asta del seno venoso del lado izquierdo obliteran y poco a poco desaparecen, de tal manera que va a haber un mayor desarrollo específicamente del seno venoso del lado izquierdo. Y esto, con esta obliteración venosa, se van a formar la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario eventualmente. Ustedes ya vieron en el video de anatomía, ya lo vimos en la clase de anatomía cardiovascular, cómo el seno coronario es este seno que drena, por así decirlo, la sangre venosa de todo el corazón para eventualmente dirigirlo a lo que formará la vena cava superior específicamente, ¿sí? Entonces, el seno venoso del lado izquierdo prácticamente podríamos decir que se oblitera para formar únicamente el drenaje venoso del corazón, mientras que el seno venoso del lado derecho se desarrolla para formar a las venas cava inferior y vena cava superior. Ahora, para hablar un poquitito acerca de los tabiques que forman a las diferentes cavidades, aquí tenemos al corazón visto desde su cara posterior y vamos a ver el desarrollo del seno venoso del lado derecho y el desarrollo del seno venoso del lado izquierdo. Vamos a ver que dentro de la aurícula, específicamente la aurícula derecha, tendremos este orificio que podemos observar aquí llamado orificio sinoauricular. El orificio sinoauricular corresponde al seno venoso de la aurícula derecha, donde drena su contenido la vena cava superior, la vena cava inferior y evidentemente el seno coronario. Vamos a ver que este orificio sinoauricular se ve flanqueado por un par de pliegues llamados pliegues valvulares, corresponden a las válvulas venosas derecha e izquierda. Poco a poco, con la fusión dorsocraneal de esta válvula, se habrá de formar un septum o un tabique llamado septum spirum. Esta porción valvular del orificio sinoauricular, desaparece poco a poco y la porción inferior va a formar a la válvula de la vena cava inferior y a la válvula, como observamos aquí, del seno coronario. Ahora sí, para profundizar un poco en los tabiques o en las paredes que van a formar a las diferentes paredes que encontramos dentro de las cavidades cardíacas, vamos a ver que estos inician su formación entre el día 27 y el día 37 del desarrollo. Esto cuando la longitud del embrión alcanza entre 5 o hasta 17 milímetros, evidentemente de longitud. ¿Cómo se van a formar estos tabiques interauriculares, estos tabiques interventriculares, estos tabiques auriculoventriculares? Pues por medio del crecimiento de unas estructuras llamadas almohadillas endocárdicas. Si hacemos un corte transversal del corazón, podremos observar que tiene inicialmente, como comentábamos, una cavidad única y poco a poco van a ir creciendo almohadillas o tejido endocárdico para alcanzar las paredes contralaterales. Este crecimiento puede ser en sentido centrípeto, por así decirlo, desde la periferia hacia el centro o simplemente de un extremo hacia el otro, ¿de acuerdo? Esto va a formar a los tabiques auriculares o interauriculares, a los tabiques interventriculares y eventualmente a los conductos y a las válvulas que dividen a las aurículas de los ventrículos, así como a los canales aórtico y pulmonar que va a ser formado por el tabique en espiral. Si ustedes se fijan, las almohadillas endocárdicas crecen hacia, por así decirlo, hacia adentro de la cavidad cardíaca y las cavidades, conforme se va dando su desarrollo, igualmente van formando cavidades de mayor tamaño. Es decir, aquí influye tanto el crecimiento de estas almohadillas endocárdicas como el mismo crecimiento de las cavidades para que se puedan formar los diferentes tabiques. Ahora, el tabique interauricular, se va a formar o a partir de la 4ª semana de gestación a través del septum primum. Este septum primum va a ser el precursor de lo que será el tabique que divide a ambas aurículas.
En este septum primum habrá de formarse una estructura llamada ostium primum. El ostium primum es una perforación, una abertura que se encuentra en el borde inferior de este septum primum y las almohadillas endocárdicas que lo forman. Este ostium primum, oblitera y se forma eventualmente un ostium secundum. El ostium secundum es una segunda perforación que se forma por la coalescencia de diferentes perforaciones, por así decirlo, perforaciones más pequeñas que forman una más grande en el septum primum. Eventualmente se forma un segundo tabique llamado septum secundum, que va a limitar la formación de este ostium secundum para dejarlo con una forma oval, y es a lo que llamamos foramen oval. El foramen oval permite la comunicación entre ambas aurículas. Yo sé que esto pudiera sonar un poco complicado, pero les voy a pasar ahorita y les voy a dejar a los que estén viendo el video, en la descripción del video que estamos viendo en este momento, les voy a dejar un link para otro video donde explica extremadamente bien la formación de todas estas estructuras que estamos hablando hasta ahorita. A los que estamos ahorita en clase, ahorita se los voy a pasar al final de la clase. A los que están en el video, búsquenlo en la descripción de este mismo video. En esta imagen ustedes podrán observar precisamente en este punto de aquí cómo se empieza a formar, esto es un corte sagital por así decirlo del corazón, cómo aquí se forma toda esta pared llamada septum primum. En el septum primum vamos a encontrar entonces este orificio a este nivel llamado ostium primum o orificio primario. Vamos a poder observar cómo poco a poco se forman una serie de perforaciones superiores en este septum primum, que con la coalescencia de estas perforaciones se forma un orificio secundario llamado ostium secundum, que lo podemos ver a este nivel. Posteriormente se va a formar esta otra pared que crece en este sentido, llamado septum secundum, para que este orificio que permanece a este nivel quede con una forma oval más pequeña llamado foramen oval. Entonces, el foramen oval es un orificio que comunica a ambas aurículas durante el desarrollo o el periodo embrionario y todavía durante el periodo fetal, porque como veremos más adelante, la circulación entre un adulto y un feto es extremadamente diferente. Y estos cambios de la circulación fetal a la circulación de un adulto, por así decirlo, se dan hasta el nacimiento. Ahora, el tabique aurículo-ventricular se forma igualmente a partir de la cuarta semana de gestación por medio de las mismas almohadillas endocárdicas. Estas se llaman almohadillas endocárdicas aurículo-ventriculares, una anterior, una posterior, una izquierda y una derecha, que van a formar esa división entre las aurículas y los ventrículos. La fusión entre ellas va a ser una fusión incompleta, que va a permitir el origen de los orificios aurículo-ventriculares o de esa comunicación entre aurículas y ventrículos, y a partir de estos habrán de formarse las válvulas que ya conocemos, la válvula tricúspide y mitral. Aquí podemos observar precisamente la formación de estas almohadillas a este nivel y pues cómo poco a poco, aquí en un corte sagital, cómo estas van a dar lugar a las diferentes válvulas, ya sea de la cavidad derecha o de las cavidades izquierdas. El tabique interventricular se forma igualmente a partir de la cuarta semana de gestación por la expansión de las cavidades ventriculares. Gracias a la expansión de estas cavidades ventriculares igualmente se formará el tabique del cono. El tabique del cono, como lo veremos más adelante también, cierra el foramen interventricular. El tabique del cono es lo mismo que el tabique en espiral que les estoy comentando, o el septum spirum, que probablemente lo hayan leído de esa manera, que veremos, insisto, en el video que les voy a postear. Ahora, el sistema conductor del corazón se va a dar gracias a células miocárdicas especializadas. El sistema conductor del corazón no se trata de
células del sistema nervioso, no se trata de células diferentes a lo que vemos en el corazón. En realidad el sistema del corazón, el sistema conductor del corazón, son células miocárdicas muy especializadas, no en la contracción, sino en la transmisión de impulsos. El origen, bueno, como ya vimos en anatomía, estos se dividen en tres grandes porciones, por así decirlo. El nodo sinoatrial o nodo sinoauricular, eventualmente el nodo aurículo-ventricular y las ramas derecha e izquierda de las de His. Estos se forman gracias a células de la pared izquierda o de la cara izquierda del seno venoso, el sitio donde confluyen la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, y células del conducto aurículo-ventricular. Dejamos atrás el corazón y vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes vasos, el desarrollo vascular. El desarrollo de los vasos se da gracias a dos mecanismos. Uno, la vasculogénesis, y dos, la angiogénesis. La vasculogénesis son vasos que se originan por la coalescencia de diferentes células llamadas angioblastos. ¿Cuáles son los vasos que se van a formar gracias a vasculogénesis? La aorta dorsal y las venas cardinales. Mientras que la angiogénesis como tal es la formación de vasos a partir de vasos que ya están preformados, es decir, el resto de su sistema vascular. ¿A qué nos referimos con esto? Recordarán ustedes cuando hablamos, por ejemplo, de la formación de la placenta. Cómo la formación de la placenta se da a nivel del trofoblasto por el crecimiento de vellosidades primarias que eventualmente se hacen vellosidades secundarias. Estas vellosidades secundarias, a través de sus células, forman vasos que se llamarán eventualmente vellosidades terciarias. Eso es un ejemplo de la vasculogénesis, la formación de vasos a partir de células que antes no eran vasos. La angiogénesis es la formación de vasos a partir de vasos que ya están formados. Es decir, primero se da el proceso de vasculogénesis y una vez que se forman vasos, estos pueden formar otros vasos por medio del proceso de angiogénesis. Si ustedes en este momento se cortan, tienen sangrado, interrumpen la distribución de un vaso, por ejemplo, esa interrupción va a generar un mecanismo de respuesta para la formación de nuevos vasos. Esto con la finalidad de que llegue sangre oxigenada a el tejido dañado, por ejemplo. Los arcos aórticos los vamos a poder observar a partir de las estructuras del cono arterial. Estas son ramas del saco aórtico y podremos observar que cada uno de estos arcos va a recibir a su nervio craneal, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, bla, 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 va a recibir a un nervio craneal propio y a su propia arteria. Estos arcos aórticos se encuentran dentro del mesénquima que eventualmente formará a los arcos faringios. No pretendo en este momento que comprendan lo que son los arcos faringios hasta que no veamos una clase en específico que se llama arcos, bolsas y hendiduras, que habla precisamente sobre los arcos faringios, que son estructuras mesenquimatosas que habrán de formar a todas las estructuras de su cabeza y de su cuello. Estos van a confluir en una estructura llamada aorta dorsal derecha e izquierda, y van a formarse entonces 5 pares arteriales, 1, 2, 3, aquí podemos observar el cuarto, el sexto. ¿Por qué nos brincamos de 1, 2, 3, cuarto y sexto? Porque no hay un quinto. El quinto no se forma, por así decirlo, o se oblitera en un momento dado. De tal manera que tenemos 5 pares arteriales que forman estos arcos aórticos, sin embargo, nos los brincamos de 1, 2, 3, 4 y 6. El primer arco desaparece aproximadamente al día 27 de gestación, sin embargo, va a persistir una pequeña porción para formar a la arteria maxilar. El segundo arco habrá de formar a la arteria ioidea y a la arteria del estapedio o del estribo. El tercer arco formará a la carótida común y a la primera porción de la carótida interna. El resto de la carótida habrá de ser formado por la aorta dorsal y, a su vez, el tercer arco formará a la carótida externa. El cuarto arco va a persistir tanto del lado izquierdo como del lado derecho para formar del lado izquierdo al arco
de la aorta y en el lado derecho al segmento más proximal de la subclavia derecha, podría decirse que al tronco brachiocefálico. El quinto arco, como les comentaba, nunca se forma o se oblitera, se degenera, de tal manera que este lo eliminamos y nos pasamos directo al sexto arco, llamado arco pulmonar, que crece hacia la yema pulmonar en desarrollo. Como esto también lo habremos de ver, lo de la yema pulmonar, cuando veamos embriología del sistema respiratorio específicamente. Como ustedes pueden observar entonces, estos arcos van a formar a final de cuentas arterias que quedan o permanecen a la altura de la cabeza y el cuello. Y aquí lo podemos ver nuevamente, cómo el arco dorsal izquierdo y el arco dorsal derecho forman estos arcos aórticos que desembocan todos a este nivel y habrán de formar, como les comentaba, los diferentes derivados de los que ya hablábamos. Las arterias vitelinas y arterias umbilicales, que a final de cuentas estas van a llevar la sangre a través de la placenta y el embrión, habrán de formar al tronco celíaco y a la mesentérica superior en el caso de las arterias vitelinas y las arterias umbilicales a la mesentérica inferior. Aquí esto tiene mucha relación con la anatomía en los derivados del intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. No hemos visto nosotros en embriología, e insisto, no pretendo que lo comprendan esto ahorita, los derivados del tubo digestivo. Pero el tubo digestivo, me voy a adelantar un poco, se origina por el intestino primitivo. El intestino primitivo lo podemos dividir en tres porciones, anterior, medio y posterior. Y en base a estas divisiones se van a formar sus diferentes derivados. Los derivados del intestino anterior, por ejemplo, parte del esófago, el estómago, podríamos incluir ahí inclusive al hígado y al páncreas y al vaso, que estos, aunque como tal no son derivados del tubo intestinal, sino son glándulas anexas, y además el duodeno, todos estos son irrigados por el mismo gran tronco arterial que emerge de la aorta abdominal, llamado tronco celíaco. Mientras que todos los derivados del intestino medio, llámese porciones finales del duodeno, todo yeyuno, todo ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y la mitad del colon transverso, son irrigados por este segundo gran tronco arterial llamado mesentérica superior. Y el resto del tubo digestivo, llámese los derivados del intestino posterior, segunda mitad del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y las porciones más superiores del recto, están irrigados por la arteria mesentérica inferior. Esto lo van a correlacionar con la anatomía, evidentemente, y van a poder ustedes observar al tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, son los troncos arteriales que irrigan a todas sus vísceras abdominales, hablando del tubo digestivo específicamente. Y aquí podemos ver precisamente a lo que será su corazón en un corte sagital del embrión, a los arcos aórticos, a la aorta dorsal, y aquí podemos observar, por ejemplo, a lo que eventualmente formará a su tronco celíaco, a su mesentérica superior, a su mesentérica inferior, etc. Ahora, el sistema venoso, no hablando específicamente del sistema venoso del corazón, que ya hablamos, del seno venoso, de las astas tributarias, etcétera, etcétera, sino que el resto del sistema venoso se desarrolla a partir de la quinta semana de gestación por medio de venas llamadas venas vitelinas, también onfalomesentéricas, es el mismo nombre para estas venas, que estas drenan el contenido, por así decirlo, del saco vitelino al seno venoso. Las venas umbilicales, que drenan su contenido desde las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada hacia el embrión. Recuerden aquí una cosa muy importante, como ya lo platicamos en la clase de anatomía del corazón o la anatomía cardiovascular, no por el hecho de que se llamen venas, llevan sangre poco oxigenada. Recuerden muy bien eso. Venas
es prácticamente todo vaso que llega hacia el corazón, tenga sangre oxigenada o sangre no oxigenada. Y arterias son todos aquellos vasos que salen desde el corazón, tengan sangre oxigenada o no. Y bueno, las venas cardinales que drenan como tal el cuerpo del embrión. Nuevamente, por ejemplo, aquí tenemos a la vena cardinal común, a la vena cardinal anterior, a la vena cardinal posterior, y aquí tenemos a la vena vitelina. Con eso daríamos por finalizado el tema de embriología cardiovascular. Recuerden, les voy a anexar a la descripción de este video unos links donde ustedes podrán revisar otros videos que se encuentran en la misma plataforma de YouTube para que puedan comprender un poco más cómo se forman estas estructuras por medios un poco más dinámicos. Recuerden que si tienen alguna duda con respecto a este tema, no duden en hacer sus preguntas a través de los diferentes medios que tenemos, redes sociales, grupos de Facebook o en nuestras mismas clases. Muchas gracias y que tengan muy buen día.